El presidente de la República y el comandante de la policía condenan los atentados dirigidos a medios. Guillermo Lasso sostiene que las amenazas de actos de violencia no lo amedrentarán. La Asamblea aprobó el pedido de juicio político en contra del presidente Lasso con otro error. El texto aún no ha sido enviado a la Corte e intentan corregirlo. El exsecretario de Inteligencia del Correísmo, Pablo Romero, intenta recuperar su libertad con una medida cautelar. Él está condenado a 9 años por secuestro. El gobierno decretó el estado de excepción en 14 provincias por calamidad pública, entre ellas Azuay, donde el invierno y el sismo han provocado más de 30 derrumbes en las vías. Los ingresos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones van en picada. En los últimos 4 años se han reducido a tal punto que el año pasado gastó más de lo que ganó. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Televistazo. Empezamos con la ceremonia de entrega de vehículos a la policía y a las Fuerzas Armadas, donde el presidente de la República y el comandante general de la policía se refirieron a los atentados contra varios medios de comunicación ocurridos este lunes. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Paul Romero siguió la cita que se desarrolló ahí en el norte de la capital. Nos tiene ahora un informe. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, asistió esta mañana a un evento aquí en la base aérea del antiguo aeropuerto de Quito, a la entrega en este caso de 94 vehículos que serán destinados para operaciones de seguridad interna. El presidente en su discurso señaló que el gobierno no permitirá que actos de terror generen zozobra en la población y pretendan intimidar a la sociedad civil. En ese contexto se solidarizó con todos los periodistas que recibieron los dispositivos con cargas explosivas. No descansaremos en esta lucha en contra del AMPA, del crimen organizado y del narcotráfico. No nos van a amedrentar ni sus bombas panfletarias, ni sus amenazas de bomba. Iremos tras ellos para llevarlos a la justicia. De igual manera, seguiremos vigilantes del accionar de jueces y fiscales que no están alineados con el clamor nacional de encarcelar y dejar en la cárcel a los más peligrosos delincuentes. Mientras tanto, el comandante de la policía ofreció agilitar las investigaciones. Sentimos que la amenaza de la delincuencia va más allá. Podemos mirar un escenario donde los actores de siempre, los enfermos de poder no democrático, actúan posiblemente conectados con los atentados a periodistas, las amenazas a varias autoridades del Estado, los ataques mediáticos con información falsa, tergiversada, manipulada a instituciones. La Policía Nacional ya está tras la pista de quiénes serían los autores de estos atentados para determinar responsables. Impacto invernal. Más de 39 derrumbes se han reportado en las carreteras de Azuay en los últimos días, lo que profundiza la crisis vial en esa provincia. Esa zona fue declarada en emergencia. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso también decretó el estado de excepción en 14 provincias por calamidad pública, esto debido a los estragos del invierno y el sismo. Melín Ochoa con la información. El fuerte sismo agudizó la situación en las vías del Azuay. En estas carreteras se presentan graves problemas de hundimiento, grietas, fisuras, socavones e inestabilidad de taludes que provocan deslizamientos, daños que ya se reportaban por el invierno. El gobernador de la provincia señala que son 30 los puntos críticos en la vía Cuenca-Girón Pasaje y otros 9 en la ruta Cuenca-Molleturo. Por eso estos ejes viales fueron declarados en emergencia. Referencialmente tenemos una inversión de más o menos 17 millones de dólares para la Cuenca-Girón Pasaje, así como 10 millones de dólares comprometidos para los puntos críticos en la Cuenca-Molleturo. Por ejemplo, en el sector de Gramalote, en el kilómetro 102
12 el paso es restringido. Aquí se ha construido un camino alterno de unos 800 metros, donde se forman largas filas de vehículos de quienes intentan llegar a El Oro. Es la más afectada porque algún rato nos vamos a quedar incomunicados. ¿Por qué razón? Porque cuando salió la lluvia, el agua del río se comió toda la parte básica del puente. Las vías Cuenca-Molletur y Cuenca-Girón son las principales rutas de conexión entre Azuay, Guayas y El Oro. El gobernador indica que la emergencia permitirá acelerar el proceso de contratación de las obras. Los procesos de contratación se tienen que dar en un plazo no mayor a 60 días, con el propósito también de que la obra, una vez que esté contratada, no pueda demorarse más de entre 6 y 8 meses. Mientras que este lunes el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por calamidad pública en 14 provincias de Ecuador, debido a las emergencias registradas en Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Napo, Santo Domingo de los Áchilas, Bolívar, Chimborazo, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Azuay y Loja. La medida durará 60 días y dispone el Ministerio de Economía y Finanzas proporcionar los recursos suficientes para las obras correspondientes. En el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi, sigue sufriendo los embates del invierno. Varias viviendas colapsaron, otras presentan serios daños en su estructura en 2 recintos. Patricio Viera recorrió la zona, nos tiene un reporte de la situación que se vive allí. La casa de Luis Cunoay quedó reducida a escombros debido al desbordamiento del río Calope en el recinto Estero Hondo del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. La fuerte corriente arrasó con el inmueble en el que había invertido $12,000. De mal valor está la rozadora y la bomba, el tanque de gas, cocina industrial y las 2 camas. En total son 5 las viviendas que colapsaron, mientras que 3 fueron arrastradas totalmente por la corriente. El desbordamiento provocó también que 10 inmuebles quedaran inundados y con daños en sus estructuras. 2 kilómetros abajo está ubicado el recinto La Envidia. Allí 8 inmuebles se inundaron y el puente de la localidad colapsó. Lucía Zamora no pudo llevar a su hija, que tiene 9 meses de embarazo, hasta un centro de salud para que sea atendida. Y ella está ahorita con tratamiento, con los doctores, con gente especializada, pero ahorita ya le tocaba el ingreso a mi hija. Son cerca de 1.500 personas que viven en esta zona, donde se produce a diario 5.000 litros de leche que no han podido ser comercializados. José Luis Medina es uno de los dirigentes de la zona y detalla el perjuicio económico. Bueno, acá la mayoría es la producción lechera, ¿no? Entonces el tema de la leche está complicado porque no tenemos acceso vial. Por su parte, las autoridades esperan que baje el nivel del agua de los ríos para colocar pasos peatonales, ya que los puentes tardarán al menos un año en ser reconstruidos. 30 instituciones educativas están afectadas tras las fuertes lluvias en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Según las autoridades, se hizo un levantamiento de información para intervenirlas y realizar trabajos de mantenimiento. Estefanía Arias nos cuenta que el ministerio estima invertir $8.3 millones en los arreglos. Completamente inundada, así queda la escuela Agustín Guerrero Lizarzaburu cada vez que cae una fuerte lluvia. El agua alcanza el medio metro de altura e ingresa a las aulas de esta institución, ubicada en la Sergio Toral 1, en el noroeste de Guayaquil. Por debajo, las estructuras metálicas están totalmente destrozadas. Ya, incluso ahora con la lluvia que ha habido, el nivel del agua es a nivel de las aulas. En lo que es grado de cuarto y sextos, el agua entra por las aulas. No es ni por abajo el piso, sino por arriba las aulas. Y no es el único plantel afectado por el invierno. En el colegio Adalberto Ortiz Quiñones, en Nueva Prosperina, se forma una cascada y el agua se estanca en uno de los pasillos exteriores. Mientras que en la Don Ruperto Arteta Montes, en Sauces 8, los baños colapsan. Pero los niños que traen acá sus padres, le ponemos aquí unas tablas, pero con lo que pisan el agua, la vaina, se moja y es rebaladizo. Ya ha habido accidentes de niños aquí que se han caído. Esa cosita siempre sale de agua, porque se llenan los baños.
Son 30 instituciones educativas afectadas por este fuerte invierno en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. El ministerio estima invertir $8.3 millones en los arreglos o trabajos de mantenimiento. Por lo menos 20 son en Guayaquil y tenemos unas 7 en Durán y el resto en San Borondón. Y tenemos aquí en el distrito 8, que es Monte Sinaí, La Ladrillera, Sociovivienda. Son afectaciones, no puedo decir que son graves, pero sí que nosotros estamos monitoreando. El subsecretario de Educación, Jeremy Rubio, confirmó que un equipo de 15 técnicos recorren la ciudad y levantan información de las afectaciones en las instituciones. Bueno, ahí se realiza todo tipo de trabajo, ¿no? Cambio de techados, el tema de los baños, cambio de baterías sanitarias, reemplazo del sistema eléctrico. Si existe alguna institución que por algún motivo no va a ser intervenida en este año, es importante que el directivo y el distrito, como siempre lo han hecho, puedan conversar para poder levantar el respectivo informe de necesidad y tenerlo listo para cuando nos toque hacer la intervención. Obras que esperan terminar antes del inicio de clases del régimen Costa, previsto para el 24 de abril. Todo hasta el momento va con normalidad, pero si tocaría en su momento tomar la decisión de que por un tiempo en alguna institución específica tengamos una jornada a distancia, pues habría que hacerlo, siempre resguardando la seguridad de nuestros estudiantes. También se cambiarán bancas y pizarras en las instituciones que lo necesiten. Vamos a una pausa y al regresar se agudiza la crisis en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Las ganancias de la entidad se han ido reduciendo en los últimos 4 años y el año pasado gastó más de lo que ganó. Más noticias a esta hora. El Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, no liberará al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero pese a la medida cautelar y la boleta de excarcelación emitida por un juez de Yaguachi. La entidad sostiene que existen varias inconsistencias y pedirá la revocatoria de la decisión. Jacqueline Rodas nos trae ahora esos detalles. El exsecretario de Inteligencia del Correísmo, Pablo Romero, extraditado desde España en febrero de 2020, ha cumplido hasta el momento 3 años y 1 mes de la condena de 9 años impuesta por el secuestro del político Fernando Balda. Sin embargo, el juez del Cantón Yaguachi, John Rodríguez, le concedió una medida cautelar por falta de atención médica en la cárcel y ordenó su inmediata libertad. Pero el Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, no acatará la decisión judicial. A través de un comunicado indican que encontraron varias inconsistencias, como falta de motivación, de competencia y vulneración al debido proceso, por lo que no darán cumplimiento a la boleta de excarcelación. Pedirán al juez que se pronuncie sobre esas irregularidades y se presentará el pedido de revocatoria de la medida cautelar. Pablo Romero está recluido en la cárcel 4 de Quito y la acción se presentó en Yaguachi, provincia de Guayas, por lo que para el SNAI el juez no es competente. Además, la boleta se emitió de forma manual y no a través del sistema automático, que según el organismo es norma obligatoria, y sostienen que la información médica expuesta en la audiencia sobre la violación a su derecho a la salud no tiene sustento. Romero alega que padece tuberculosis, desnutrición, diabetes e hipertensión y ha recibido atención tardía o deficiente. El juez acogió esos argumentos y dictó la medida cautelar de forma provisional, hasta que la cárcel cuente con el equipamiento y los médicos especializados para sus dolencias. En lugar de la prisión, dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país para el exsecretario, lo que seguirá pendiente mientras el SNAI espera las aclaraciones solicitadas. Después de identificarse un nuevo error en la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, las autoridades legislativas se echarán para atrás en la admisión del documento que aprobaron este lunes. A través de una reconsideración buscan que los proponentes puedan corregir la equivocación, como nos cuenta Patricio Díaz. La solicitud de juicio político contra el presidente de la República ya no llegará a la Corte Constitucional. Al menos por ahora. Es que se identificó un nuevo error en el documento, pues transcribieron el artículo 281 sobre concusión, pero con un texto que ya no está vigente, pues fue reformado en 2021. Lo mismo ocurrió con el artículo sobre peculado. Es el texto anterior, la reforma lo cambió. Y por esto la mayoría en el CAL quiere dar de baja su resolución de admitir a trámite el juicio, para que se pueda corregir el error. En la sesión de esta noche pedirán reconsideración, que implica que lo actuado antes queda sin efecto.
Por lo que entre el trámite de este martes, la corrección que hagan los proponentes y la nueva aprobación del CAL, la solicitud podría llegar a la Corte más allá de esta semana. Esto pasa luego de que en la misma sesión del CAL, 2 de las legisladoras ya cuestionaron el que se podría estar pasando sobre el procedimiento al aceptar la corrección de otro de los errores del documento. El oficialismo rechazó los consecutivos fallos en la denuncia contra el jefe de Estado. Todos estos errores, entre comillas, digo errores porque ya parecen ser de adrede, nos hace dar cuenta que están en corre-corre, que están de apuro, justamente por querer defenestrar al presidente de la República. El primer error en el documento fue que los proponentes señalaron mal el artículo de la Constitución que los faculta para el juicio político. Escribieron el 131 y es el 129. Igualmente señalaron el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y es el 86. El CAL se reunirá este martes a las 7:15 de la noche de manera virtual. Hay críticas por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de El Oro, gremio que ha reportado la afectación interna de estructuras, pero que siguen siendo utilizadas por la población luego del sismo que afectó principalmente a esa provincia. Y ante esta falta de control, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señala que trabaja en un proyecto de ley que busca llenar estos vacíos luego de este tipo de emergencias. José Carlos Alvarado nos trae más detalles sobre ese tema. Hay algunos afectados que ya están resignados a perder su vivienda, luego del sismo que golpeó principalmente a la provincia del Oro durante el último fin de semana. No creo que se pueda salvar algo. No sé, estamos pensando nosotros que si el municipio quiere actuar para destruirlo todo. Pero hay otros que tratan de salvar algunas de sus cosas e incluso ingresan a las estructuras colapsadas para recuperar sus enseres. También hay personas que usan edificios que estarían comprometidos. Esta situación preocupa al gremio de ingenieros civiles de esta provincia, porque asegura que pese a la emergencia no ha habido un control para mitigar los riesgos a los que se exponen quienes siguen usando estos inmuebles luego del temblor. Esta agrupación señala que hay edificios que deben ser sometidos a un estudio antes de volverlos a ocupar. Pero nosotros tenemos fotos de edificios que en su parte estructural, en sus columnas, están seriamente lastimados en lo que son nudos, en lo que es la unión columna-viga. No se puede seguir atendiendo a gente o abrir esos edificios al público porque en cualquier momento puede pasar una catástrofe. Por este sismo a escala nacional se ha contabilizado 99 estructuras destruidas entre viviendas, bienes públicos y privados, pero la cifra de afectadas escala a 590. Cristian Torres, titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, habla de vacíos en distintos niveles de este ámbito, desde las instituciones que deben activarse cuando hay emergencias como los municipios, hasta la respuesta y el cumplimiento de protocolos para evitar más desgracias luego de un sismo. Torres resalta que existe una propuesta de ley para intentar superarlo. Y sobre todo no hay un marco legal que permita hacer el control en temas de asentamientos irregulares con respecto a la gestión del riesgo, con respecto a normativas, ordenanzas que los municipios deben ejecutar dentro del marco de sus competencias. Esta ley se encuentra a puertas de un segundo debate en la Asamblea, según Torres, y su aprobación ayudaría a fortalecer los sistemas de respuesta ante sismos y otras emergencias. Los efectos del invierno en la provincia de Manabí también se reflejan en la crítica situación que viven los habitantes del cantón Sucre debido a la falta de agua potable. La planta de tratamiento de agua de la estancilla ha tenido que paralizarse continuamente debido a daños en las tuberías y al alto nivel de turbiedad en el río Carrizal provocado por las lluvias. Carmen Ceballos nos cuenta el vía crucis que atraviesan los afectados. Miren, las pocas gotas que caen del cielo las hemos recogido. Los tanques para almacenar agua en las viviendas del sector La Equitativa en el oeste de Sucre están vacíos. Los ciudadanos están angustiados pues no tienen el servicio de agua potable desde hace más de un mes y el poco líquido que obtienen lo han recolectado de las lluvias e incluso del mar. Y ahora agua, ¿de dónde nos sacamos? Dice que van a dar tanquero y hasta las veces tanquero no hay por aquí. Tenemos que ir a ver agua del mar para ponerle a los baños. Mire, ahorita que el niño lo tengo hasta enfermo con diarrea, porque no sabemos si es el agua que uno recoge es que le ha hecho daño.
Pero no es el único sector afectado. En todo el cantón se registra la intermitencia en el servicio. Esto debido a que la planta de tratamiento de agua potable La Estancilla ha tenido que suspender operaciones en varias ocasiones por las lluvias y por la vetustez de los equipos. Desde el 15 de febrero hasta el 12 de marzo tenemos más de 10 paralizaciones solamente por turbidez del río y el resto similar en daños presentados en el acueducto. Desde esta planta se distribuye agua a 100.000 usuarios de Tosagua, Junín, Bolívar, San Vicente y Sucre. Solo en este último son 45.000 los afectados. Esta semana se registró un nuevo daño en la instalación. Hubo otra rotura en la tubería principal. Consultamos a Andrés Cedeño, gerente de la empresa pública de la Mancomunidad de Agua Potable de La Estancilla, sobre cuál será la solución y respondió: contratar tanqueros propios con los recursos de la empresa para poder solventar la necesidad que tenemos. Al momento, todo el sistema de agua potable ha sido declarado en emergencia para así acelerar las reparaciones. Y mientras la única solución planteada no se cumple con totalidad, pues la distribución por tanqueros no ha llegado a todas las zonas afectadas y a los habitantes les toca seguir encontrando nuevas formas de abastecerse de agua. Y a propósito de este tema, esta mañana habitantes cerraron el puente Los Caras que conecta a los cantones Sucre y San Vicente como un reclamo por la falta de servicio de agua potable. Durante una hora los manifestantes impidieron el paso de los vehículos, exigen una acción inmediata para que el servicio se restablezca totalmente. Seguimos con más información. La empresa pública CNT reporta crisis financiera a causa de la fuga masiva de clientes. Y así lo registran los ingresos económicos que empezaron a caer desde hace 4 años. Diego Cuenca conversó con las autoridades de esa compañía, quienes aseguran que están en un proceso de recuperación de usuarios. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones lleva 4 años en crisis. Según la empresa coordinadora de empresas públicas, en el 2018, CNT recibió 971 millones. Desde entonces, esas ganancias se han ido desplomando. En el 2022 recibió 529 millones de dólares. Sin embargo, ese mismo año gastaron 592, teniendo un déficit de más de 63 millones. Pero el gerente de esa compañía asegura que las pérdidas son mayores. Tuvimos más de 80 millones de dólares en gastos no programados. Las dificultades financieras las atribuyen a la salida masiva de clientes. Cuando nosotros nos hicimos cargo de esta empresa, CNT perdía clientes en todas sus líneas de negocios. Venimos de un pico en abril del 2021, donde la empresa perdió cerca de 110.000 clientes en un solo mes. Solamente en abril del 2021 la empresa perdió 110.000 clientes y hemos llegado hoy ya al mes de diciembre de 2022 y enero de 2022, donde pues ha empezado a incrementarse el número de clientes. Los usuarios rechazan el servicio de telefonía fija, TV cable e internet, como Piedad Santana, que llegó a una de las oficinas de la entidad en Guayaquil para terminar el contrato. Abandono porque está demasiado, uno paga mes a mes y no recibe el servicio. Es pésimo. El ex viceministro de Telecomunicaciones señala el difícil camino para salir de la crisis. Si el gobierno quiere salvar a la empresa pública, va a tener que inyectar capital, que va a tener que venir del presupuesto general del Estado para que la empresa siga en su operación, porque con una pérdida ya de cercana a los 60 millones de dólares, muy difícil que la empresa salga adelante. Ahora CNT busca mejorar su servicio de internet, migrando de los cables de cobre a la fibra óptica. Nosotros en 18 meses esperamos tener todas las zonas críticas del país migradas de cobre a fibra. ¿A qué me refiero a las zonas críticas? Aquellas zonas de alta densidad poblacional. Lo cierto es que la nueva tecnología estaría lista en todo el país en el 2025 y no precisa otras estrategias para poder recuperar la confianza de sus clientes que se fueron o que aún pagan por el servicio. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso se refirió a la fuga de María de los Ángeles Duarte y acusó al mandatario argentino, mientras que Alberto Fernández respondió con una misiva en la que sostiene que su régimen no debía custodiar a Duarte. Rafael Armida ahora con las reacciones. La fuga de la ex ministra del correísmo María de los Ángeles Duarte de la residencia del embajador de Argentina sigue causando tensión entre los gobiernos de ese país y el Ecuador. La noche de lunes, el presidente Guillermo Lasso dirigió un mensaje al presidente argentino en su cuenta de Twitter y dijo:
Me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador. Mensaje que fue contestado con una carta del primer mandatario argentino, en la que enfatiza: la salida de la señora Duarte de la sede de la embajada escapa absolutamente a la voluntad y capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas. La reacción desmesurada del señor presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo de argentinos y ecuatorianos, y afirma que esta situación es fácil de remediar. Solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrige el error bastará. Debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación de una persona cuya captura reclamaban. En la misiva, Fernández sostiene que Argentina no tenía el deber de custodiar a la exfuncionaria sentenciada por corrupción. Hasta el cierre de esta emisión, el gobierno ecuatoriano no se había pronunciado sobre la carta del presidente Fernández. En menos de 24 horas se registraron 2 amenazas de bomba en Guayaquil. Una de estas ocurrió dentro de un centro comercial del norte de la ciudad y la segunda emergencia se registró este martes en las inmediaciones de una unidad de policía comunitaria en el sur de la ciudad. Les contamos. Nuevamente una unidad de policía comunitaria es blanco de amenazas por parte de grupos delincuenciales. Esta vez ocurrió en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Hacia el interior de estas oficinas que se ubican al lado de una maternidad, delincuentes a bordo de una moto lanzaron una granada tipo militar. Se supone que este tipo de acontecimientos es en reacción a las varios procedimientos policiales que ha tenido aquí en el sector, y razón por la cual se ha logrado la detención de algunas personas por el cometimiento de eventos delictivos. El hecho ocurrió cuando los gendarmes asignados a custodiar esa zona estaban recorriendo el sector. Fue tal el impacto de la detonación controlada de este explosivo que se afectó el sistema eléctrico. Cables quedaron regados en el piso. Gracias a las autoridades pudimos correr para el lado de allá y pudimos proteger nuestra vida. No ve cómo los cables están regados. Las autoridades dispusieron el cierre de esa oficina policial ante otro posible ataque. Por medidas de seguridad el retén no está en funcionamiento. Obviamente nosotros tomamos las medidas de seguridad con los servidores policiales para mejorarle la presencia policial en el sector, ya que son zonas de alta concentración de sospechosos, razón por la cual se logra una articulación de los servicios policiales para realizar la presencia policial en el sector. Otro de los sucesos se dio la tarde de este lunes y alarmó a quienes estaban dentro de un centro comercial ubicado en el norte de la urbe. En el parqueadero dejaron un explosivo en medio de las partes de un vehículo. Clientes, comerciantes y usuarios tuvieron que paralizar sus actividades ante lo ocurrido y fueron evacuados por precaución. Sobre este caso, la policía no dio declaraciones. Ahora les contamos que 2 cocodrilos de la costa llegaron al zoológico de Quito. Los reptiles viven en un espacio adecuado para ellos y arribaron desde el Pantanal en Guayaquil. Rafael Hermida nos tiene detalles sobre esta especie en peligro de extinción. Son un macho y una hembra que llegaron a su nuevo hogar construido específicamente para ellos en el zoológico de Guayabamba. Luego de su traslado desde el Pantanal en Guayaquil, fueron evaluados por veterinarios y ahora viven en un espacio de 300 metros cuadrados. Espacio que se ha acondicionado específicamente para ellos, siguiendo estándares y criterios internacionales para asegurar su bienestar. Cuentan con un sistema de calefacción del agua, también cuentan con una zona de su espacio que tiene calefacción. Los cocodrilos podrán sumergirse al igual que en los manglares, además de asolearse como acostumbran. Tiene esta característica interesante que tiene una vida tanto acuática como terrestre, ¿no? Son de las especies más grandes del país. Llegan a medir hasta 2 metros con 70 centímetros y pesan hasta 110 kilos. Estos 2 animales se alimentan de pescado, pollo y carnes rojas. También queremos que la gente venga para que establezca ese compromiso fuerte para cuidar a los cocodrilos, pero también a los manglares.
La tala de manglares, contaminación de esteros y la pesca ilegal son las mayores amenazas del cocodrilo pacífico. El arribo de esta pareja a Quito permitirá que la ciudadanía conozca sobre su cuidado y conservación.